Hola, hola mis queridos amigos y amigas de su canal Fácil Arte Hecho a Mano. Lo prometido es deuda. Vamos entonces a iniciar con este hermoso atrapasueños Yin Yang, que desde el año pasado lo tenía propuesto para hacérselos, pero iniciamos con él. Estos otros atrapasueños ya se los he enseñado, ya están en el canal, entonces pueden hacer todo este atrapasueños así de grande, de este tamaño, para que les quede igual que el mío. En todo caso, muchísimas gracias por todas sus suscripciones, por los likes. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, entonces los espero para que me manden todos sus mensajes. Iniciemos con este video entonces. Siempre iniciamos un proyecto con el patrón o el diseño. Vamos a hacer este atrapasueños del Yin y el Yang en un círculo que tiene de diámetro 26 centímetros. Esta parte que es la división, ¿cómo la vamos a hacer? Yo la hice con un compás, pero ustedes no tienen necesidad de hacerla porque yo se los voy a dejar en la descripción del video. Entonces ustedes ya la tienen, ya les tengo adelantado el trabajo. Voy a utilizar un aro que es de madera. Este es un tambor de madera, pero ustedes pueden utilizar cualquier aro. Para hacer la división yo tengo que ponerle este alambre, es alambre número 14. Y lo hago sobre el diseño que tengo previamente realizado a lápiz. Como esto es madera, entonces inicialmente le coloqué acá y acá pegadito. Lo dejé secar. Hay que dejarlo secar unas 2 o 3 horas. Después le coloqué colbón madera para que quede bien fijo a los dos lados y finalmente le coloqué silicona líquida. Como es un yin y un yang, que se trata de positivo y negativo, blanco y negro, entonces vamos a empezar a cubrir todo el atrapasueños hasta acá con hilo blanco y de la mitad para acá con hilo negro. Voy a iniciar desde donde está el pegamento porque después voy a dividir que me quede exactamente en la mitad para llegar hasta allí con el color negro y de ahí en adelante tengo que iniciar con el color blanco. Entonces ustedes lo ponen así, miren el hilo, está por debajo y está por encima, mírenlo acá, y lo empiezo a tejer sobre todo el atrapasueños. Así lo empiezo a pasar. Allí ya me queda seguro porque este hilo ya está metido, digamos, entonces no se me va a mover. Tienen que con mucha paciencia ir bordeando todo el aro de esta manera, que les quede bien parejo, ¿sí? Entonces lo voy a hacer hasta terminar. Si ustedes quieren, para que les quede un poquito más fijo, le pueden colocar un poco de colbón madera acá para que no se les mueva el hilo, sino que les quede pegado. Miren cómo les tiene que quedar bien parejito. Ya voy adelantando hasta acá, lo voy a forrar hasta la mitad. La mitad es aquí. En este círculo ustedes miden desde este punto, desde este primer punto hasta este punto hay 41.5 centímetros, que es el punto donde van a terminar de forrar el color negro, porque es exactamente la mitad, porque para acá lo vamos a forrar con el color blanco. Y este alambre yo lo voy a hacer de esta misma manera, forrado
con el color negro. Ustedes lo pueden hacer con el color que ustedes quieran, o bien con el color negro o con el color blanco. Entonces llego hasta aquí y después me devuelvo con el hilo a forrar todo esto, así como estoy haciendo acá, con este color negro. Por encima, por debajo, por encima, por debajo. Con esta mano siempre yo me ayudo para que el hilo no se me deslice. Es importante que ustedes aprendan a manejar sus dos manitos, porque las manos son muy importantes. Así nosotros seamos diestros, tenemos que también manejar la otra mano para que no tengan necesidad de ponerle colbón o algo otro pegante, como les decía, la silicona, porque eso les puede ensuciar el hilo. Entonces acá yo ya tengo terminado de forrar todo el atrapasueños. ¿Cuál es el siguiente paso? Siempre vamos a tomar, recuerden, la mitad. Voy a empezar a hacer esta marca alrededor de todo el atrapasueños y voy a utilizar este lápiz, que es un lápiz invisible, que yo lo marco acá y después él se desvanece con el tiempo, ¿cierto? Entonces voy a marcar 3 centímetros, miren, de acá para acá 3 centímetros y lo marco, y a lo largo de todo el círculo voy marcando 3 centímetros, que es donde voy a tejer. De acá para acá también voy a medir 3 centímetros. Este, como es negro, entonces yo puedo colocarle esta marca. Ustedes quizás ahí no la alcanzan a mirar, pero le pueden también poner alfileres para que no se vayan a perder. Estos son los puntos donde yo voy a tejer, ¿cierto? Miren cómo queda, que aquí ya se va como visualizando. Esta es una aguja punta Roma. Miren, aquí está la punta número 16 y aquí monté 5 metros de hilo. Inicio aquí en este punto que he señalado, que es la mitad. Lo quito y aquí voy a dejar más o menos unos 4 centímetros de este hilo, porque cuando termine la vuelta tengo que volverlo a rematar. Entonces hago un nudo y hago otro doble nudo, que este nudo se llama nudo ciego. Lo aprieto con bastante fuerza y lo volteo para acá el nudo, miren. Entonces ahí ya me queda mi punto de inicio. Tomo la aguja y la paso por acá atrás del alambre, miren, por atrás, y la paso por encima del hilo, mirenlo, aquí está. Entonces la paso. Voy a quitar este y voy a poner aquí mi dedo, que es donde me tiene que llegar el hilo, para que me haga una lazada, ¿sí? Para que el hilo me haga una lazada. Miren, ahí ya está la lazada, ¿sí? Entonces ahí ya me queda el hilo. Aquí le doy tensión y ya me queda este primer punto. ¿Cómo hago el siguiente? Igual, tomo la aguja por acá encima, la paso por acá y por encima del hilo, por aquí, miren, ¿sí? Entonces ahí me da la lazada. Paso toda la hebra de esta manera, miren, ¿sí? La llevo al punto donde la tengo que tener, entonces quito el alfiler o el señalador y le doy tensión, ¿sí? Entonces aquí ya tengo mi segundo punto. Así sucesivamente lo voy a hacer hasta que llegue a este punto. Aquí siempre debo tener mis dedos aquí para que no se me desbarate la lazada que he realizado, ¿sí? Entonces llevo el hilo hasta ahí, quito el alfiler,
aquí ya tengo los 3 puntos, mire, tengo un punto, 2 puntos y 3 puntos. Voy a tejer hasta que llegue más o menos hasta aquí para indicarles cómo vamos a dar la vuelta para acá. He tejido todo esto, acá queda prácticamente casi el hilo, miren, pegado. Voy a pasar el hilo, así como la aguja, perdón, y paso el hilo. Aquí ya me viene con la lazada, miren, ahí está la lazada. Entonces acá yo tenía ya señalado, le doy tensión y voy a trabajar la última para devolverme por este lado del círculo. Voy a pasar directamente por debajo del tambor. Miren que en este tambor, que es de madera, yo no tuve necesidad de forrarlo con tela, pero recuerden siempre, cuando ustedes van a trabajar un tambor que sea de plástico o que sea de alambre o que sea de otro material que no sea de madera, entonces ustedes, como yo les enseñé en el otro video, ustedes lo forran con la tela para que los hilos no se les vayan a correr. Entonces voy a medir los 3 centímetros para que me quede exacto en el punto que es. Aquí son los 3 centímetros. Entonces ahora me devuelvo, hago exactamente lo mismo. Ya puedo utilizar este esfero. Entonces mido los 3 centímetros y me va a quedar mucho más fácil. Voy a hacer lo mismo hasta llegar a este punto nuevamente. Les quiero mostrar, miren cómo quedan estos dos hilos aquí paralelos, miren. Y ya me estoy devolviendo. Si ustedes aquí en este punto ven que necesitan hacerle un nudo ciego para que el hilo no se les corra para acá, entonces aquí le pueden hacer también un nudo ciego o una doble pasada. Y entonces seguimos pasando el hilo como les venía enseñando. Miren, uno va pasando el hilo y acá nos tiene que quedar la lazada. Como tengo el punto ahí señalado, entonces el hilo me llega hasta aquí y lo bajo de esta manera que me quede acá en el centro, miren, ¿sí? Y así hasta terminar acá. Ya llegué acá al principio nuevamente, que en este caso sería el final. Entonces volvemos y pasamos la aguja por debajo. Acá nos queda la lazada y con este hilo que yo les decía que nos sobra acá, aquí le vamos a dar tensión, allí ya, con este hilo, miren, con este hilo que yo dejé, entonces acá le hago un nudo, ¿sí? Voy a apoyarme sobre la mesa para que me quede más fácil hacer el nudo allí. Esta es la primera vuelta, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer para tejer la segunda vuelta? La segunda vuelta igual, vuelvo a meter la aguja por acá y le doy esta lazada al hilo y entonces voy a empezar a trabajar en la mitad de este espacio que tengo de aquí a aquí. Voy a llevar el hilo a la mitad, ahí. Y luego en el siguiente, en la mitad, en la mitad, en la mitad, en la mitad, en la mitad. Recuerden siempre que debemos usar esta mano para siempre tener allí cogido el hilo y así pasamos la aguja por detrás, le damos la lazada y desplazamos el hilo. Ahora ya nos queda mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos marcado, digamos, los espacios y no es sino ir buscando la mitad. Aquí llego a esta mitad y me paso a esta mitad. A estos dos hilos que tengo ahí ya no los tejo más. Acá yo ya no meto la aguja. En estos 3 centímetros de acá ya no meto la aguja. Y aquí
yo tomo esta de acá y la de acá arriba y ahí mismo le paso el hilo y aquí hago la lazada, mire, o sea que cojo los dos y luego sigo igual, siempre buscando la mitad. Vuelvo y paso el hilo, hago la lazada y busco la mitad. Entonces paso por aquí para que me quede la lazada. Y ahí ya me quedó. Entonces busco la mitad. Miren. Y sigo, paso la aguja, le hago la lazada, desplazo el hilo y ya ven. Y voy llegando hasta este punto nuevamente. Entonces mire, ya llegué aquí, que es la última mitad, ¿cierto? Ya tengo que empezar la siguiente vuelta. Tomo la aguja, paso estas dos hebras, mire, las paso las dos, hago la lazada, dejo la lazada, desplazo el hilo y me voy a donde, a la mitad de esta de aquí, mire, ahí ya, ahí ya. Entonces, ¿qué sigo haciendo? Siempre la mitad allí, sigo tejiendo, mire. Y aquí ya noten lo bonito que ya no sale el rombo, mire. ¿Sí? Así es que tejen las arañas. Ellas tejen a partir de rombos, vean. Entonces paso la aguja así, le hago la lazada y aquí ya puedo mirar el tejido. Entonces me vengo todo hasta llegar nuevamente aquí, el final de la tercera vuelta. Y ahí sí ya vamos tejiendo hasta que nos dé el centro del atrapasueños. Bueno, entonces miren que yo vengo tomando acá la mitad, igual como les estoy explicando, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que aquí, por ejemplo, voy a tomar la mitad, aquí está la mitad, y de este otro lado de acá tienen que tomar esta mitad y esta mitad para que el atrapasueños se les vaya formando. Entonces miren cómo tienen que pasar el hilo, lo van pasando por acá y por acá, por los dos hilos, o sea, por el hilo de este lado de acá y por el hilo de este lado de acá. Entonces ahí, miren, aquí se les va uniendo, mire, y ahí sí ya se me va formando en esta parte de acá abajo el atrapasueños, mire, acá el tejido. Después de haber dado toda la vuelta, vuelvo y tomo siempre el de este lado de acá y el de este lado de acá. Vengo de acá, ¿cierto? Entonces, como estoy tomando este hilo de abajo y este hilo de arriba, entonces ya me pasé para este otro lado de acá. Es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Voy a tejer hasta aquí y vuelvo y les explico nuevamente. Ya llegué aquí y aquí tengo que tomar este hilo de aquí hasta aquí y este hilo de aquí hasta acá. Entonces tomo los dos hilos, mire, este de aquí, lo paso por aquí la aguja y aquí le hago la lazada. ¿Sí? Ahí ya me quedó y entonces estiro así para que no se me mueva. Voy a hacerle otra lazadita para que me quede fijo ahí, firme, y eso es lo que tienen que hacer. Van uniendo aquí, aquí para que les pueda quedar el círculo. Mire que aquí le estoy dando otra lazadita para que el hilo no se me mueva para allá y para acá. Ahora sí, sigo tejiendo la mitad,
la mitad. Después tengo que coger este hilo que viene de acá y este hilo que viene de acá, así. Aquí le voy uniendo y entonces acá ya me va a quedar el circulito final, digamos. Miren lo lindo que queda. Recuerden que siempre desde aquí hay que empezar a coger los dos hilos. Aquí coger los dos hilos. Aquí coger los dos hilos. Siempre coger los dos hilos para que él me vaya tomando esta forma así, miren. Volvemos y llegamos al mismo punto. Entonces voy a tomar este hilo de acá y este hilo de acá en la mitad. Paso la aguja por debajo de los dos hilos, paso la aguja de esta manera. Ahora sí, le hago la lazada, no suelto el hilo, de acá no lo suelto, sino que lo estiro, miren, lo estiro para que me vaya dando la forma. Miren, ahí ya está la forma. Y aquí, para que me quede muy firme el tejido, entonces allí lo estiro y nuevamente le hago una lazada. Aquí vuelvo, paso la aguja por debajo y ahí está la lazada, pero yo no lo estoy, el hilo no lo tengo suelto. Miren, ahí lo tengo y lo estiro. Y lo voy a poner donde yo quiera, no donde el hilo quiera ponerse, sino que yo ahí. Ese es el punto. Ahí. Esto mismo ya lo hacen hasta que terminen. Voy a tejer hasta cerrarlo y ya se los voy a mostrar. Miren cómo queda. Queda muy bonito. Miren, ustedes van viendo aquí la telita de la araña. Miren cómo va tejida muy bien organizadita, así les tiene que quedar. Bueno, voy a rematar acá antes de explicarles cómo van a hacer la otra parte, que es siempre con las lazadas. Vamos a y entonces le podemos hacer una doble lazada para que no se les vaya a desbaratar. Ahí ya podemos cortar el hilo. La otra parte de acá, ¿cómo la van a hacer? Entonces lo mismo, van a marcar los 3 centímetros, los 3 centímetros, los 3 centímetros hasta llegar acá. Acá ya no tienen necesidad de marcar los 3 centímetros porque ya los tienen marcados aquí en este mismo punto, es donde van a poner los hilos. Entonces van a empezar aquí, van a hacer el mismo nudo y van a hacer exactamente lo que yo les expliqué. La primera fila, la segunda fila, la tercera fila y les va a quedar exactamente igual que este tejido acá. Pero este es lo mismo que ustedes van a tejer en esta parte de acá. Entonces yo, por ejemplo, lo voy a hacer así y lo voy a colgar de acá y acá le voy a poner las plumas para poderle tapar esta parte. Entonces ustedes ya acá ya lo pueden decorar como ustedes quieran, le pueden poner encaje, le pueden poner cintas, le pueden poner semillas naturales, le pueden colocar lo que ustedes quieran. Generalmente los atrapasueños lo que uno les coloca son semillas naturales y cintas más que todo. Yo pienso que hasta aquí tenemos este proyecto del atrapasueños. Les agradezco mucho por estar allí, por estar siempre apoyando el canal. Los que todavía no se han suscrito, suscríbanse. Vamos a tener en este año, como les dije, muchas cosas buenas y diferentes para las personas que están suscritas.
Espero con mucho agrado, digamos, sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao, chao, ya nos veremos.